Buenas tardes, ¿cómo están, amados? Iglesia preciosa, amigos que están ahí eh, queriendo todos los días conectarse, estar ahí alimentándose de la palabra del Señor. Les saludamos en nombre de toda la iglesia, a cada uno, deseando que estén bien, deseando que sus corazones, sus vidas estén siempre, siempre fluyendo en esa paz, en esa tranquilidad, en ese gozo maravilloso que solamente Dios da a aquellos que hemos confiado y que hemos creído en Él. Hay tanta gente en este momento en una angustia, en una zozobra, en un desespero tremendo. Hay tantas personas que a raíz de todo esto que está pasando han caído en depresión, han caído en una serie de confusiones tremendas en su vida por la situación económica, por la incertidumbre de sus vidas, sus negocios, sus trabajos, bueno, una cantidad de cosas que todo esto ha ido arrastrando consigo. Y bueno, Dios quiere que su pueblo, su iglesia, entendamos que Él tiene en sus manos el control y que podemos confiar realmente que todas las cosas, cuando son puestas delante de Él, Él va a tener cuidado de nosotros. No podemos negarnos. Esta es una realidad tremenda. Esta es una realidad que está golpeándonos. No podemos negar eso, ¿sí? Pero más grande que esto es el poder de Dios, es la palabra, la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, que sea el tiempo para confiar en Él, para venir a la sombra de Él y derramar delante de Él toda ansiedad, toda preocupación y pedirle a Él que por sobre todo esto que estamos viendo, que ocurra lo sobrenatural, que venga de parte de Él las cosas, como dice la escritura, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que suceda en nuestras vidas aquello que es impensable, inimaginable, que suceda el milagro de Dios, que Dios sea el que nos sustente, nos cuide y nos saque adelante, pero que sobre todas las cosas estos tiempos nos lleven a buscarlo, a entenderlo, a acercarnos, a verlo a Él muy claramente en nuestras vidas. Que estos tiempos nos lleven a ver que nuestro Dios sí es real y que Él hace maravillas. Que nuestro Dios es el que hace que brote agua de una roca. Que nuestro Dios es el que abre el mar. Que nuestro Dios es el que hace descender el maná. Que nuestro Dios es el creador omnisciente, omnipotente de todo cuanto existe, que la mano de Dios no se ha cortado para hacer milagros, que nuestro Dios sigue vivo, sigue vigente y que su poder y que su gloria no han cambiado para nada, para nada. Entonces vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Él que sea Él ayudándonos. Y si tú estás por todo esto de pronto desesperado, angustiado, angustiada, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que el Señor traiga la paz que el mundo no da, la paz que solamente puede venir de Él. Dios, muchas gracias en esta hora tan maravillosa. Gracias Dios por este tiempo bonito, especial, que solamente puede venir de tu maravillosa mano, Dios. Señor, tú que todo lo examinas, que todo lo sabes, tú que miras lo profundo de cada corazón, tú que entiendes que somos débiles y que esta humanidad fácilmente es llevada muchas veces por los sentimientos, por las emociones, por las sensaciones. Dios, hoy estamos delante de ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que quizás todo esto quiera desesperar y quiera desalentar a muchos, pero que podemos venir delante de ti
porque tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Que hoy podamos decir, Señor, que en ti somos fuertes, que en ti podemos tener, Dios, la paz, la tranquilidad, el gozo, la fortaleza que necesitan nuestras vidas. Yo quiero pedirte, Señor, por cada persona, Dios mío, que está en este momento escuchando, cada personita, Dios, que por tantas circunstancias en este momento se encuentra a través de esta situación en congoja, en tristeza. Yo te ruego, Dios, para que la certeza tuya, la tranquilidad tuya y la paz tuya empiece a llenar ese corazón. Yo te ruego, Dios, que tú seas obrando de una manera muy especial en ese corazón, dando, Señor, añadiendo la fortaleza tuya. Yo te pido, Dios, para que tú en tu bondad seas derramando ese milagro tuyo, Dios, esa bondad tuya. Seas tú mismo, Señor, allí donde está esta dificultad, donde está esa necesidad, Dios. Seas tú glorificándote, llevándonos primeramente a escucharte, a entender lo que tú nos quieres enseñar, llevándonos primeramente, Dios mío, a acudir a ti y a desear, Señor, entender lo que tú nos quieres enseñar a través de cada situación que cada uno pueda estar viviendo, Dios, y en ese acudir a ti, y en ese entenderte a ti, lo que tú nos quieres enseñar, que venga entonces, Dios, como añadidura, el milagro, la bendición, la solución, la respuesta tuya. Por favor, Dios, ayúdanos y enséñanos y llévanos a tener un corazón cada vez más humillado, más hambriento y más sediento de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra y de la comunión contigo, Dios. Que lo que tú tengas que cambiar sea cambiado en cada uno de nuestros corazones, para gloria y honra de tu santo y precioso nombre. Aquí estamos, delante de ti, porque solo tú tienes el poder, oh Dios, de hacer lo sobrenatural. Y tú nos has llamado, Dios, para hacer de nosotros barro en tus manos, sobre el cual tú puedas trabajar y moldear nuestras vidas, no como yo quiero, sino como tú, Señor y Dios. Te lo rogamos a ti y te lo pedimos y te lo suplicamos en esta hora. Gracias, Padre maravilloso, porque tú siempre nos escuchas, Dios. Por eso te damos a ti la gloria siempre, Señor y Rey eterno. Así sea, Dios. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando. Hemos venido mirando entonces cómo aplicar correctamente algunos textos bíblicos que quizás por tiempo nos han sido enseñados de una manera equivocada o nosotros los hemos entendido de una manera equivocada. Y Dios nos ha venido entonces dando luz y dando claridad en algunos de esos textos, ¿ya? Yo espero que realmente esto de verdad haya traído o esté trayendo edificación a las vidas de ustedes. Quiero como volver a repetir algo que dije en una ocasión, y es que muchas veces cuando uno se ha encariñado con una porción bíblica, cuando uno se ha aferrado a esa porción bíblica y de alguna manera como que ha creído en eso, y llega el momento en el que soy confrontado y pareciera que me están trayendo argumentos o contradiciendo, pues la idea no es, digamos, que la persona llegue a pensar que nos estamos yendo en contra de la doctrina de Dios ni nada de eso. El deseo sencillamente es, a través de poder estudiar y aprender, que miremos si realmente si le estamos dando la interpretación correcta a esos textos, que de pronto al compartirlos acá quizás han creado así como
como un choque, como un boom ahí en la mente y en el corazón, ¿sí? Porque aprender a veces es fácil, pero a veces desaprender es muy complicado. Entonces se trata simplemente que tú tomes tu Biblia, ¿sí? Y que tú analices de verdad lo que estamos viendo a la luz del Espíritu Santo, en oración con Él, que tú le puedas preguntar al Espíritu Santo y le puedas decir, Espíritu Santo, esto me ha sido enseñado, esto me están compartiendo ahora, yo quiero que tú me des claridad, porque muchas veces eso tiende como a crear un conflicto dentro de uno. Pero entonces si tú vas a Dios, que Él es la fuente, la palabra es de Él fue quien la inspiró, entonces si Él fue quien la inspiró, pues solamente Él puede darle la interpretación correcta. Entonces, a veces queremos ir donde fulano, donde sutano, le pregunto a aquel, llamo al otro y busco 4 o 5 opiniones y como que unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, entonces como que no soluciono nada o como que quedo más confundido, eso de nada sirve. Nosotros necesitamos decir a Dios y que Dios, a través de la misma palabra, nos pueda realmente dejar ver en qué estamos equivocados, nos pueda dejar ver en qué tenemos certeza, en qué estamos bien cimentados y en qué cosas Dios quiere que nosotros hagamos cambios. Pero es necesario que nosotros vayamos a Él y lo escuchemos a Él y que sea Él mismo el que nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero que vayamos a Romanos en el capítulo 10. Y esta es una porción de la escritura que yo creo que igual o mayormente que los otros textos que hemos visto, demasiado mal entendida, demasiado mal empleada y muchas veces, pero muchas veces demasiado manipulado, demasiado manoseado esta porción de la escritura. Y sé que cuando la leamos ya muchos van a entender de qué se trata esto. Está en Romanos capítulo 10 y leamos versículo 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Listo? Muy conocido. Yo sé que muchos se lo saben hasta de memoria ya se lo saben. Bueno, ¿qué es lo que quiero que analicemos acá? ¿Sí? Este texto se refiere obviamente a lo que muchos han llamado la oración de fe o la oración de entrega, ¿sí? Que quizás a muchos nos hicieron repetir, que quizás todos los que estamos ahí sentados quizás no la hicieron repetir en algún momento, y que de pronto también muchas veces le dijimos a otro, repita esta oración conmigo. Entonces, vamos a entender varias cosas. La primera que necesitamos entender, ¿ya? Mirando el contexto inmediato, ya les he enseñado varias veces el contexto inmediato, el contexto general, se lo voy a repetir a los que de pronto hoy por primera vez lo van a escuchar, los que ya lo escucharon, bueno, me disculpan, ¿sí? La idea es que esto quede muy claro, la idea es estudiar y aprender, ¿ya? Entonces lo hago por amor a aquellos que de pronto van a escuchar o están escuchando esta enseñanza y no han oído esta parte. El contexto inmediato son los versículos que están encima y los que están debajo del versículo que estamos compartiendo. Es el contexto inmediato. Y el contexto general es ya lo que abarca todo el resto de la escritura, lo que toda la Biblia dice con respecto a eso. Entonces el contexto inmediato de Romanos 10, 9 y 10 nos enseña algo que viene hablando desde el capítulo 9 de Romanos. Romanos desde el capítulo 9 viene hablándonos de la nación de Israel, de cómo Dios en su soberanía eligió un pueblo, ¿ya? Y que a ese pueblo Dios le plació revelarle su ley, darle los estatutos, ¿ya? A Dios le plació llamar a ese pueblo para que a través de la nación de Israel, de esa nación, viniese entonces el libertador, el salvador. A Dios le plació tomar ese pueblo
y llevar a ese pueblo y hacer de ese pueblo una nación y glorificarse sobre esa nación. Entonces, todo el contexto desde el capítulo 9 nos viene hablando de eso y solamente te voy a leer del capítulo 9 2 versículos nomás, ¿sí? Ya después tú lo lees con despacio, con detenimiento y te vas a dar cuenta de cómo habla de la nación de Israel, ya como su pueblo, pero que es un pueblo que le ha menospreciado, entonces Dios se trae también otro pueblo para que le reciba y le acepte, ya que Israel le ha ido despreciando, a muchos del pueblo de Israel. Entonces mira lo que dice en los versículos 9, perdón, capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lo que yo te decía ahorita, a Dios le plació darle a ese pueblo todas estas cosas, derramar sobre ellos. Y ahí entonces sigue la narrativa en todo el capítulo 9 de quién es Dios, de quién es, perdón, Israel para Dios. Y de cómo le han ido entonces haciendo a un lado a Dios. El capítulo 10, que es una continuación, entonces sigue diciendo ahí, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero hay algo ahí que no está funcionando correctamente. Entonces, dice en los versículos que vamos a tratar hoy, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, estoy leyendo el 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí viene y nos aclara. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, ¿ya? Entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Saltemos al 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Ya? Dice, mire, le está diciendo, es que la salvación no es exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿ya? Él les está diciendo, mire, en el versículo 9, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, y aquí viene algo clave, supremamente clave, y es la palabra, y creyeres en tu corazón, y creyeres, mire que no es solamente una cuestión de repetir algo, decir algo, sino que dice que creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y el versículo 10 afirma algo, porque con el corazón se cree, vuelve y habla de creer. El asunto de creer es importantísimo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que está pasando acá? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está allá en Roma, ¿sí? Les está escribiendo a estos hermanos que están allí en la iglesia y les asegura algo, y es que el evangelio no es solamente para los judíos, porque ¿qué es lo que sucede con el pueblo judío aún hoy en día? ¿Ya? Y es que hay digamos que un sector, una clase
de judíos ortodoxos. Cuando hablo de ortodoxos, estoy hablando de aquellos que aún están supremamente, íntimamente ligados todavía a las leyes del Antiguo Testamento, a la ley ceremonial, a las leyes sacrificiales, bueno, a todo ese conjunto de leyes, y ellos, para ellos eso todavía marca y está vigente en sus vidas, porque para los judíos ortodoxos pues Jesús no era el Mesías. Y aún para muchos judíos que han creído que Jesús es el Mesías, ¿sí? Para ellos el entender que nosotros, ¿sí? Los que somos llamados gentiles, hayamos sido llamados también pueblo de Dios, hijos de Dios, llamados por Dios, ¿sí? A heredar de parte de Dios la salvación eterna. Para ellos es una cosa, para muchos de ellos, ¿no? Es una cosa que no la toleran y que no la aceptan, porque para muchos de ellos nosotros somos tenidos en poco y somos menospreciados, ¿ya? Porque ellos creen que los únicos hijos de Dios son solamente ellos. Vuelvo y te digo, es un sector del pueblo de Israel, del pueblo judío. No son todos, no son todos, pero sí es un gran número de ellos. Entonces sucedía exactamente lo mismo para este tiempo del que estamos leyendo aquí en Romanos, ¿ya? Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, que por ser la nación de Israel, que por tener la ley, que por la promesa de la venida del Mesías a través de ellos, que solamente para ellos y para nadie más era el llamado a ser pueblo de Dios y a ser hijos de Dios. Entonces ahí es donde viene Pablo y le enseña, y le está enseñando a la iglesia allí de los romanos, que esto no es solamente para los judíos, que esto no es solamente para aquellos que tienen la ley, sino que la salvación ha venido a aquellos que por la fe han creído, para aquellos que también confiesan el nombre de Jesús y que lo creen en su corazón, que Dios levantó a Jesús de los muertos, porque con el corazón y se cree para justicia, se cree para justicia, que no es solamente por tener la ley. Entonces viene algo aquí también, es que para ellos es muy confrontante ver cómo es que el evangelio, este evangelio precioso que nosotros tenemos, viene a gentiles. Cuando hablo de gentiles hablo del gentío, de la demás gente, que no es israelita. ¿Cómo es que este evangelio viene a gentiles? Gentiles que nosotros no íbamos tras la justicia, pero Israel, que perseguía una ley, Israel, que pretendía que por tener esa ley llevarían la justicia, y ver que no tuvieron éxito, ¿ya? No tuvieron éxito en llevar esa ley. Mira lo que dice el capítulo 9, versículo 30 y 32. 9, 30 y 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban, estoy reafirmando lo que te estaba leyendo acá, te lo estoy reafirmando con la palabra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, mira esto lo bonito para ti y para mí, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Aquí lo que marca la pauta es la fe, el creer, no el confesar algo, no el decir que soy israelita. No. Aquí dice es por la fe. Vuelvo y te lo leo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Mira qué cosa tan tremenda. Ellos iban, pero no por la fe, sino confiados en ¿qué? En sus propias justicias, confiados solamente en la ley. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el asunto de la ley? Lo aprendimos ya a través de todo lo que estudiábamos de la ley. Entonces, ahí hay una buena noticia, maravillosa y preciosa.
para ti y para mí, es que Dios salva a todos los que creyendo en Jesús, creyendo en Él, confiesan, invocan su nombre, sea judío, sea gentil, no importa, porque es solamente por la justicia, que es por la fe, que es la que verdaderamente da vida. Es solamente por eso. Entonces, ahora, mira algo aquí que también es bonito poder entender, y es como luce de maravilloso y cómo luce de precioso esa fe cuando Dios la otorga a esa persona que ha sido pecador. Como cuando Dios ilumina un corazón, una vida que ha estado por tanto tiempo alejado de Dios y Dios le deja ver su condición y Dios le deja ver su necesidad y esa persona entiende esa necesidad que tiene y cómo es de maravilloso y cómo luce de precioso esa fe en una persona que empieza a entender su necesidad de Dios. Por eso es tan lindo y tan maravilloso cuando tú y yo tomamos la decisión de compartir la palabra y de dedicar tiempo a una personita para guiarlo en el camino, para discipularlo y verlo cómo Dios lo va llevando en un crecimiento y verlo luego cómo su vida, Dios la cambia y la transforma y cómo viene a su vida esa fe maravillosa que lo lleva a la conversión y a un verdadero arrepentimiento. Es algo muy lindo, muy bonito y yo te invito a eso, a que puedas de verdad sentir ese anhelo de tomar una personita y dedicarle tiempo y enseñarle de lo que Dios te ha enseñado a ti y poder ver cómo Dios hace eso tan bonito. Entonces es algo sencillamente que va más allá de una confesión, es algo que va más allá sencillamente de rezar una oración y confesar algo, tiene que ir más allá, se trata de una confesión que tiene que ir acompañada de una verdadera fe, una verdadera confianza en lo que Jesucristo hizo. La persona necesita entender cómo fue que operó la obra redentora, la muerte de Jesús, la sepultura y la resurrección de Cristo. Mira que eso va mucho más allá de simplemente llegar a confesar algo. Entonces, algo también aquí es que, mira, no hay nadie, sin importar la raza, sin importar la clase social, sin importar su etnia, sin importar su género, no hay absolutamente nadie que esté demasiado lejos para que pueda ser reconciliado con Dios. Es algo que Dios le quiere otorgar a cualquier ser humano. Pero la vida de alguien que verdaderamente, con fe, creyendo realmente, confiesa el nombre del Señor Jesucristo y cree verdaderamente, sucede algo muy bonito en esa vida. Y es que esa vida empieza a manifestar en ella el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender acerca de Romanos 10, 9 y 10, ¿ya? Que el apóstol Pablo está enseñando a esta iglesia que la salvación, que la justificación no es solamente para el pueblo de Israel por ser ellos israelitas, que Dios la ha extendido a toda persona que confiese, pero acompañado de fe en la obra redentora de Jesucristo. Ahora, yo creo que esto, aunque es sencillo, pero también hay que entender que sí tiene cierta profundidad, ¿ya? Y tiene que ver realmente con lo que realmente la persona está entendiendo de Dios y está comprendiendo de parte de Dios en su corazón. Lo que pasa es que
mientras que muchos sistemas y doctrinas falsas, equivocadas, erróneas, quieren añadirle a la salvación una cantidad de obras que el hombre debe llegar a realizar en su vida. Para ellos, la fe nuestra, aquella fe que Jesús ha traído a nuestras vidas, para ellos es escandalosa, es inaceptable, es incoherente, como que no le encuentran una explicación. ¿Por qué? Porque es que en la fe nuestra hemos llegado a ver y a entender que es otro el que cumple la ley a la perfección. Es otro el que ha ganado por mí la salvación. Es otro el que ha sido el sustituto, el que se ha puesto entonces en mi lugar. Y eso nos lleva a aprender algo que siempre se nos ha repetido. No podemos hacer absolutamente nada, nada, para ganar nosotros la salvación. Nada, hermanos. Al contrario, nuestra única esperanza, es que esa justicia ajena, esa que vino a través de otro, entonces que verdaderamente me pueda ser acreditada en mi vida. Por eso para muchos, vuelvo y te repito, es escandaloso, es inaceptable. ¿Por qué? Porque siempre han vivido por su propio hacer y no por el hacer de Jesús en la vida del ser humano. A veces cuesta entender eso. A veces realmente como que nos complicamos demasiado. Es que Romanos 10:9 nos dice la verdad del Evangelio, pero tristemente, no sé, muchos cristianos y aún muchos líderes y pastores han creado, no sé, como una confusión tremenda alrededor de esto. Y eso ha hecho que esta porción de Romanos 10:9 y 10 haya sido tan mal interpretada y tan mal utilizada. Hay dos cosas que nosotros debemos entonces concluir que este texto no está diciendo. Dos cosas que aquí no está diciendo la Escritura. La primera cosa que aquí no está diciendo la Escritura es que nos esté sugiriendo que nosotros somos salvos por hacer una oración. Es lo primero. La Escritura no está diciendo que alguien se salve por el simple hecho de haber hecho una oración. ¿Por qué? Porque es que muchos cristianos han tomado este versículo para sugerir que solamente el recitar, solamente el repetir una oración de fe o una oración de entrega, que eso es lo que salva a la gente. Entonces, en otras palabras, que si nosotros podemos hacer que la gente repita, que la gente rece la oración de entrega, que entonces ya con eso les podemos asegurar que si dijo esa oración, que no necesita nada más, que ya usted con eso tiene la completa certeza y la completa seguridad de que al repetir esa oración entonces usted es salvo. Si eso es lo que necesitamos entender, la Biblia no dice eso por ningún lado. Eso está completamente lejos de lo que es la verdadera doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque nuestras buenas obras no nos ganan nada delante de Dios. La Escritura dice, no acudimos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y la Biblia dice algo muy tremendo en Isaías 64:6. Quiero que lo leamos si tienes ahí la Biblia. Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiero hacer énfasis en esto. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Estoy diciendo que el hecho de nosotros confiar que por una obra nuestra, en este caso una oración de entrega, confiar en eso no sirve de nada, porque dice la escritura que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Algunos ya entienden qué significa esto, otros no lo entienden, lo voy a enseñar para quienes no lo entienden. Los trapos de inmundicia se les llamaba en la escritura, en la Biblia, aquellos trapos que usaban las mujeres en tiempos bíblicos cuando tenían su periodo menstrual, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también eran esos trapos que se utilizaban para limpiar las llagas de los leprosos, para limpiar todo ese pus, todo eso que supuraban. Esos eran llamados trapos de inmundicia. Y Dios está diciendo, mire, todo lo que el hombre quiera presentar, a través de lo cual pretenda creer que por hacer esto o por decir aquello, que por eso se va a salvar, él dice, eso es como si me trajeran a mí trapos de inmundicia, porque no sirve absolutamente nada. Es triste que la gente pretenda llegar a pensar que por esas cosas que la gente dice o que la gente hace, que eso le es suficiente. Son trapos de inmundicia, lo está diciendo la escritura. Entonces vuelvo y te digo, eso está completamente lejos de la doctrina de salvación, para nada. Entonces, si el acto verbal de hacer una oración o de confesar algo, sencillamente, fuera lo que nos salva, entonces eso sencillamente querría decir, sería como una forma de yo ser justificado por lo que yo hice. Es que yo ya fui salvo porque yo hice una oración. Completamente inaceptable, ¿ya? Porque se está confiando en algo que no debe ser así. Entonces, podríamos llegar, si eso fuera cierto, no podría llegar muy fácilmente a la conclusión de que el factor determinante para recibir la salvación fue la oración que yo hice. Pero la cuestión, la clave de todo esto, ya lo dijimos, es la fe. Es la fe. Porque mira que en el mismo Romanos 10, 9 y 10, lo repite, es por la fe. Es por la fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿ya? Y el 10 dice, porque con el corazón se cree. Entonces aquí el énfasis absoluto está es en la fe, no en lo que otro pueda hacer. Entonces, ahora, es apenas lógico pensar, obviamente, que si una persona entiende su condición, entiende su necesidad de Dios, su necesidad de arrepentimiento, y viene delante de Dios, pues es apenas lógico que haga una oración. Pero eso es completamente, eso es algo completamente diferente a yo decirle a alguien, ¿cuántos quieren ser salvos? Entonces repitan esta oración conmigo. Todo el que quiera recibir la salvación, repita conmigo esta oración para que hoy todos sean salvos. Es muy diferente. Son dos cosas totalmente distintas. Y entonces muchas veces se hace cuentas de cuántos hicieron esa oración, cuántos repitieron, y entonces si la repitieron 500 personas, entonces, wow, y 500 personas se salvaron. Es un error. Eso no dice la escritura, porque eso le está dando es al hombre la capacidad de autojustificarse por lo que confesó.
pero esto necesariamente tiene que ser un asunto de fe. Si no, de nada sirve. Para nada, para nada. Entonces, otra cosa. Ya entendimos, ya hemos entendido dos cositas, ¿sí? La primera es que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que la salvación no es solamente para los judíos, ¿ya? Que es también para la demás gente. La segunda que estamos aprendiendo es que nadie, absolutamente nadie se salva por repetir o hacer un rezo o hacer una oración. Nadie se salva por eso. Y la tercera cosa que tenemos que entender es que Pablo no está diciendo que las buenas obras no tengan importancia. Ojo a eso. Porque también se puede llegar al otro extremo. Entonces, aquí en ningún momento la escritura está diciendo que las buenas obras no tienen ninguna importancia. Recordemos algo. Y es que la ley era todo ese conjunto de normas y mandamientos y decretos que Dios dio al pueblo de Israel. ¿Ya? Que ese pueblo de Israel se vieron totalmente incapaces, impotentes para cumplir esa ley. Que la ley no podía salvarlos, no tenía ningún poder para salvarlos, ya todo eso lo estudiamos, ¿sí? Y que nunca esa fue la idea de Dios, que ellos se salvaran a través de la ley. Esa no fue la idea, la intención de Dios. La intención de Dios siempre fue mostrar al hombre a través de la ley la condición y mostrar al hombre la necesidad que tenía de esa misericordia, de esa justicia de Dios aplicada en su vida. Una justicia que en ningún momento podía ser la nuestra. Tenía que ser solamente la que venía de parte de Dios. Entonces, porque algunos podrían entonces concluir que este versículo transmite una idea. ¿Cuál idea? Confiéselo como Salvador y listo, será salvo. Entonces, eso sugeriría que la majestuosidad de Dios, ¿sí? O la autoridad del Señor Jesús como Salvador está totalmente desligada de su autoridad como Señor. Y realmente esas dos cosas, el ser Salvador y el ser Señor, eso no puede ir desligado. Son dos cosas que van completamente juntas. Son dos cosas que tienen que ir combinadas. No puedo decir que lo necesito solamente como Salvador y ya. Y que Él no sea el Señor, el amo, el dueño de mi vida. No, es algo completamente ilógico. Dios no actúa, Dios no opera de esa manera. Ni en este versículo, ni en ningún otro versículo de la Escritura hay absolutamente nada que quiera llevar a algún ser humano, a algún cristiano que puede, digamos, vivir de alguna manera como que siendo hijo de Dios, pero que puede estar entonces completamente mezclado y completamente, digamos, en un solo deleite, en un solo anhelo en las cosas del mundo. O sea, no, ese asunto no puede ir de la mano, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Lo que decíamos ahorita. Y es que algo muy bonito ocurre. Es que cuando la persona realmente ha entendido la necesidad que tiene de Dios y ha visto su condición a través de la ley, a través de la palabra de Dios, cuando la persona entiende su condición y viene a Dios, pues empieza a ocurrir algo muy bonito, ¿ya? Y es que esa persona, Dios, empieza a hacer de él una nueva criatura. Dios empieza de una manera sobrenatural, empieza a hacerlo libre, ¿ya? Y se empieza a manifestar en esa persona el fruto del Espíritu Santo. Eso es algo bonito, que el ser humano por sí solo pues no es capaz, no logra hacerlo. Puede que una persona logre comportarse bien,
por un mes, 2 meses, 3 meses, por un año, cuando es en sus fuerzas, ¿sí? Porque está pretendiendo cambiar conductas, pero Dios no cambia la conducta del ser humano, Dios cambia es el corazón. Entonces, cuando realmente la persona ha venido a Cristo y realmente ha entendido su condición y realmente ha experimentado por la misericordia y la gracia de Dios un sincero arrepentimiento, pues sencillo, Dios hace la obra en esa persona. Y vuelvo y te repito, Dios no cambia su conducta ni su comportamiento, Dios le cambia el corazón. Porque es que hoy día tenemos una cantidad de personitas, ¿sí? Siendo creyentes, pero haciendo un esfuerzo, una cosa tremenda, para cambiar actitudes, para cambiar comportamientos, y es una vaina que la persona a veces se desespera, se frustra, porque hoy pudo, mañana no pudo, y hace el propósito de que mañana sí va a poder, y no funciona así, así no es. La escritura dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que empieza a manifestarse, ¿sí? Esas buenas obras que empiezan a manifestarse, por eso te repito, lo tercero que estamos entendiendo es que la Biblia no nos está diciendo que las buenas obras no tengan importancia, no es eso. Simplemente que lo bonito y lo maravilloso de esto es cuando esa manifestación de ese cambio en la vida de una persona sucede como sucede en un árbol cuando da fruto. Tú simplemente lo siembras, él crece y empieza de una manera natural a producir fruto. El árbol no está haciendo ninguna fuerza, no se está ahí reventando a ver por dónde, si es un árbol de mangos, no está haciendo fuerza a ver cómo hace para que le broten unos 2 o 3 manguitos, y no, eso es algo que sucede naturalmente. Así sucede en la persona que ha entendido realmente la obra del Señor Jesucristo en su vida, que ha entendido que esto es un asunto, ¿sí? La fe y la gracia que viene por parte del Señor, y ve cómo su vida realmente es cambiada y transformada, ¿ya? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí es donde experimentamos un cambio sincero y un cambio profundo y un cambio auténtico. Porque lo que es de Dios permanece. Cuando el cambio es tuyo, por tu propia fuerza, entonces pues puede que ese fruto salga ahí con tanta fuerza y brote y dura unos días o unos meses, ¿sí? Pero después se pierde. No es de Dios. Porque lo que es de Dios, eso permanece. Entonces necesitamos entender realmente y dejar que Dios realmente opere en nosotros. No como yo quiero o como yo creo que no. Es como Él nos lo quiere enseñar a nosotros en su palabra. Entonces hay que entender realmente cómo llega esa salvación a nuestras vidas. Tenemos que entenderlo, ¿sí? Porque si no lo entendemos, vamos a seguir en las mismas. Ahora, algo también ahí entonces como para que podamos como concluir el asunto y poder realmente entender esto de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Ni tú ni yo hicimos absolutamente nada para decir, por esto es que yo merezco la salvación para mi vida. Por el contrario, es una cosa ahí, un asunto de gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia? Bueno, y lo repito, ya lo hemos repetido muchas veces, la gracia, la gracia, la gracia. Dios no me da el mal que me merezco, sino el bien que no me merezco, pero que necesito. Dios no me da el mal que me merezco, sino el bien que no me merezco, pero que necesito. Esa es la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, así viene la salvación a nuestras vidas. No es por nada que tú y yo hayamos llegado a hacer en algún momento. Pero recuerde la exhortación que hay en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12.
Se me perdió Filipenses. Listo. Filipenses 2:12. Préstale atención, esto es bien significativo este versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Mira la exhortación, iglesia. Mira la exhortación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Ya? O sea, bien reverentes y teniendo los ojos siempre, los ojos espirituales bien abiertos. ¿Ya? En completa comunión con Dios, para que Dios mismo sea dejándonos ver cada día y sea Él mismo dejándonos ver a cada momento en qué cosas nuestras vidas necesitan alinearse con Él, en qué cosas Dios está queriendo exhortarnos a nosotros, ¿ya? Es un don, es un regalo que Dios nos ha dado y es un regalo supremamente valioso, supremamente precioso, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué hacemos cuando algo es muy valioso? Cuando algo tiene un precio tremendo y yo no, algo que yo no creí jamás que yo pudiera obtenerlo porque no tenía los recursos, no tenía la manera, no había cómo poder llegar a obtener algo tan costoso, hablando pues de algo material, ¿sí? Y alguien viene y simplemente te lo regala. ¿Qué haces tú con eso? Tú lo cuidas. Si de verdad aprecias lo que se te ha dado, tú lo cuidas. Tú lo pones en un lugar especial, ¿sí? Entonces, si hemos entendido lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Pues ¿cómo podemos cuidar lo que Dios nos ha dado? Si viene de Él, pues solamente Él nos puede enseñar y guiar. ¿Y cómo? Pues en la comunión con Dios. Créeme que en esa comunión íntima con Dios, Dios siempre nos va a dejar ver si realmente hay algo en lo que Él quiere ayudarnos a enderezar, si hay algo en lo que nos estamos descuidando, si hay algo que estamos de alguna manera entendiendo mal y necesitamos ajustarlo. Dios nos enseña, Dios nos ayuda, pero solamente lo podemos hacer a través de Él y de nadie más. Y eso realmente es lo que significa ser un discípulo salvo por gracia, una persona que ha entendido que ha sido llamado a servir, a buscar, a amar y a intimar solamente con el Señor Jesús. Entonces yo voy delante de Él, suponiendo que esto sea ese tesoro tan precioso, y le digo, bueno, Señor, tú me diste este tesoro tan hermoso, tú me diste este regalo tan lindo, tú me diste este regalo tan incalculable, tan inmerecido como es tu salvación, Señor, como viene de ti, como es tuyo. Entonces yo quiero, Dios, que tú mismo cada día me enseñes, me muestres, me ayudes y me dejes ver, Señor, en qué momento puedo estar depreciando esto y que me quebrantes para que me lleves a guardar esto con gran celo, con gran amor, con gran deseo, porque no quiero ofenderte, Señor. Y Él nos lo va a mostrar y Él nos lo va a dejar ver. Así es que funciona todo esto de una manera tan linda y tan especial. Amén. Entonces, bueno, espero que haya quedado bien claro para nosotros entonces, que este versículo de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que llena en tu corazón, serás salvo, que esto nos lo está hablando Dios a todos aquellos que de verdad, sin ser judíos, podemos llegar a Él, pero creyendo firmemente, ¿ya? Que no es por una oración, no es por un rezo. Y lo tercero, que es un regalo precioso y maravilloso, que solamente Él nos puede llevar y enseñar cómo cuidar de Él cada día y a cada momento. Vamos entonces a orar, le damos gracias a Dios y vuelvo y te exhorto a que si algo no queda claro, vas delante de Dios, llevas la palabra, lees y le pides al Espíritu Santo que te dé cada vez más claridad y que te enseñe y te muestre más cosas ahí. Es un compromiso que cada uno debemos adquirir. Si yo no tengo el compromiso de ir a la palabra,
pues todo lo que yo escuche, todo lo que me enseñen, pues para mí va a ser suficiente y con eso me basta y me sobra, con lo que yo pueda escuchar, de lo que me siento a ver, no sé, todos los días o cada 2 días o un día a la semana, como tú quieras, ¿sí? Al fin y al cabo, el poder compartir la palabra de esta manera, pues si tú quieres estar en conexión todos los días, ahí estás todos los días. Si quieres estar solamente 2 días, lo puedes hacer. Si quieres estar 10 minutos, lo que cada uno quiera, porque esto es algo en lo que Dios simplemente sirve la mesa, la pone delante y cada quien toma de la mesa, de ese banquete, toma lo que quiere, porque Dios no está forzando a nadie. Entonces tiene que ser algo que brote de tu corazón, el deseo de ir a la escritura, de meditar en ella y de pedirle al Señor que te enseñe a ti, que te enseñe a ti. Porque Dios no quiere simplemente que sea otro el que te enseñe, porque tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también te enseña y te habla a ti. Démosle gracias a Dios. Señor, muchas gracias en este tiempo. Muchas gracias, Dios, por tu mensaje, por tu palabra. Dios, qué lindo es saber que mi salvación no fue por algo que yo haya hecho y que jamás nadie podrá salvarse por nada que alguien haga. Que esto es un asunto de gracia tuya y que esa gracia se arrebata solamente por fe, por la fe que ni siquiera yo puedo producir, la fe que tú mismo vas produciendo en mi ser, Dios. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, maravilloso Cristo y Dios del cielo. Y gracias, Señor, porque tú mismo nos has llevado a confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador y nos ha llevado, más que confesarlo, a creerlo en nuestro corazón, a irlo entendiendo, Padre maravilloso y precioso. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es necesario, Dios, no solamente confesarlo, sino haberlo creído. Y tú eres el que nos está llevando en ese camino maravilloso y en ese camino precioso y poderoso. Te damos la gloria, Dios y Rey. Te damos la alabanza a ti por este tiempo. Síguenos enseñando y sigue colocando en cada corazón ese anhelo por ir a ti y ser enseñados solamente por ti, bendito Rey. Que no estemos esperando que sea otro el que me enseñe, sino que yo pueda venir delante de ti y pedir la revelación, la instrucción tuya en tu palabra, Dios mío, porque tú lo quieres hacer en cada corazón y en cada vida. Te doy gracias, te doy alabanza, Señor, y te doy la gloria y te doy la honra, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú eres Señor, porque solamente tú has podido salvar nuestras vidas, amado Rey. Gracias, gracias, Señor y Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado y precioso y maravilloso Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, amados hermanos, amigos preciosos, les deseo a todos de verdad la paz, la fortaleza, el gozo que viene de parte del Señor. Y como siempre para todos un abrazo fuerte, 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 fuerte y mil bendiciones.